El sol de Michoacán, en aquel año de 1889, caía a plomo sobre la hacienda San Miguel, dorando los campos de agave y los cañaverales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pero bajo esa luz implacable se cosía una oscuridad que pocos se atrevían a nombrar. La hacienda no era solo tierra y cosechas. Era un reino de los hermanos Ramiro y Leopoldo Montes de Oca, dos hombres cuyo apellido era sinónimo de poder absoluto y, para los peones, de un terror silencioso que carcomía el alma. Joaquín, un hombre de 30 y tantos años, con las manos curtidas por el trabajo y el rostro marcado por el sol y la preocupación, era uno de esos peones. Su vida era una rutina inquebrantable de amaneceres gélidos y atardeceres extenuantes, siempre bajo la sombra imponente de la casa grande, un monolito de piedra y cal que parecía absorber la alegría de todo lo que la rodeaba. Joaquín era el mejor caporal de la sección de agave, un hombre callado, observador, con una inteligencia que disimulaba bajo el sombrero de palma y la mirada baja. Su mayor tesoro era su familia. Elena, su esposa, de ojos cansados pero sonrisa dulce, y sus dos hijos, Miguel y Sofía, que correteaban descalzos por el patio de tierra de su jacal, ajenos al peso de la crueldad que pendía sobre sus cabezas. En la hacienda San Miguel, la vida de un peón valía poco más que la de una bestia de carga. Los Montes de Oca imponían su ley sin apelación, con una ferocidad que se nutría de la impunidad del porfiriato. Si un peón se quejaba, si miraba mal, si incumplía una tarea imposible, desaparecía. Al principio eran casos aislados, atribuidos a huidas o ajustes de cuentas entre ellos mismos. Pero con el tiempo, las ausencias se hicieron más frecuentes, más sistemáticas. Y con ellas nacieron los susurros, murmullos que se esparcían como pólvora en los rincones más oscuros de los jacales, bajo el velo de la noche, historias que hablaban de un horror tan grande que la mente se negaba a creerlo. Decían que los hermanos Montes de Oca no solo eliminaban a los peones rebeldes, sino que los convertían en pozole humano. Al principio, Joaquín pensó que era una leyenda, una exageración macabra de la desesperación. Pero los olores que a veces se desprendían de los viejos galpones azucareros abandonados, los mismos que los hermanos habían tomado para su uso exclusivo, eran extraños. Un dulzor nauseabundo mezclado con algo metálico que flotaba en el aire las noches de luna nueva, cuando las fogatas clandestinas ardían por horas. Los peones temblaban. Nadie se atrevía a preguntar. Nadie se atrevía a investigar. El miedo era el amo en la hacienda San Miguel, un amo cruel que se alimentaba del silencio. Joaquín, a pesar de su terror, no podía ignorar los sueños que lo asaltaban, sueños de batos hirvientes y gritos ahogados. Observaba a los hermanos Montes de Oca con una atención milimétrica. Ramiro, el mayor, era el más brutal, de temperamento volátil y mirada siempre desafiante. Leopoldo, el menor, era el más calculador, con una sonrisa fría que helaba la sangre, el cerebro detrás de la crueldad metódica. Eran la encarnación del mal en la tierra de Michoacán. La vida de Joaquín se volcó en el abismo cuando su hermano menor, Pablo, desapareció. Pablo era diferente, un espíritu libre que no se conformaba con la injusticia. Había osado levantar la voz en la casa grande, exigiendo mejores condiciones, denunciando el robo de salarios. Ramiro Montes de Oca lo había humillado públicamente, prometiéndole que aprendería su lugar. 2 noches después, Pablo no regresó a su jacal. Su mujer, Dolores, lo buscó desesperadamente, pero los rurales solo se encogieron de hombros. Seguro se fue con otra, le dijeron, con una indiferencia brutal. Joaquín no creyó una palabra. La desesperación le apretó el pecho, pero la pena se transformó en una helada determinación. Recordó que Pablo le había dicho que había visto algo extraño en los galpones azucareros, algo que lo había inquietado profundamente. Una tarde, mientras buscaba el rastro de Pablo en los alrededores de la hacienda, Joaquín encontró un pequeño pájaro de madera tallado, una pieza que Pablo siempre llevaba consigo. Estaba tirado cerca de la entrada trasera de los galpones, medio enterrado en la tierra revuelta. El corazón de Joaquín se encogió. El olor, el mismo olor dulzón y metálico, más fuerte ahora, parecía emanar de las grietas de la madera vieja. Esa noche Joaquín no pudo dormir. La imagen de Pablo, la injusticia de su desaparición, el pájaro tallado, todo se fusionó con los murmullos de pozole humano. La idea de que su propio hermano, un hombre de carne y hueso, pudiera haber terminado en un caldero hirviente, consumido por la bestialidad de los Montes de Oca, era más de lo que podía soportar. Pero en lugar de quebrarse, Joaquín se endureció. Su dolor se transformó en un bisturí afilado, su mente en una trampa implacable.
decidió que no lucharía con fuerza bruta, sino con la inteligencia del cazador silencioso. Su venganza sería un eco del horror que los hermanos habían creado. Durante las siguientes semanas, Joaquín se convirtió en una sombra. Trabajaba como siempre, pero sus ojos y oídos estaban en todas partes. Observó los patrones de los hermanos. Las noches en que se reunían a puerta cerrada en los galpones, las carretas que salían de madrugada cargadas de algo que cubrían con lonas, el ir y venir de ciertos sirvientes de confianza con cubos herméticos. Se dio cuenta de que Leopoldo era el que supervisaba directamente estas operaciones, mientras Ramiro se encargaba de intimidar y silenciar a cualquiera que sospechara. Una noche, bajo la protección de una luna nueva, oscura como la boca de un lobo, Joaquín se arriesgó. Se deslizó entre los cañaverales hasta los galpones. El olor era insoportable, una mezcla de carne cocida, grasa rancia y algo más, algo químico. Escuchó voces amortiguadas. Con sumo cuidado, encontró una rendija en la pared de madera carcomida por el tiempo y el abandono. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Dentro, a la luz de antorchas y lámparas de aceite, varios hombres encapuchados y de confianza de los hermanos trabajaban en silencio. Había grandes tinas metálicas, como las usadas para cocer piloncillo, llenas hasta el borde de un líquido espeso y burbujeante. Trozos de algo irreconocible flotaban en la superficie. Los hombres usaban garfios y palas, removiendo el contenido. Más allá, en una mesa, Leopoldo Montes de Oca supervisaba la tarea con una expresión de gélida concentración. Había huesos, muchos huesos, algunos pulcramente limpios, otros aún con restos adheridos. La verdad, la horrible verdad, se reveló ante Joaquín en toda su espantosa magnitud. No era una leyenda. Los hermanos Montes de Oca, con una depravación que trascendía lo humano, realmente disolvían y desmembraban los cuerpos de los peones en esas tinas, alimentando las fogatas para borrar todo rastro. El pozole humano era la forma en que los restos eran reducidos a una pulpa irreconocible, a una masa que luego era tirada a los chiqueros o enterrada en secreto, o quizás, como algunos temían, utilizada de maneras aún más perversas para sembrar el terror. El estómago de Joaquín se revolvió, pero no vomitó. Su mente, en cambio, se hizo más clara que nunca. Había visto el infierno en la tierra. Había presenciado la prueba irrefutable de la monstruosidad de los hermanos. Su venganza no podía ser un acto impulsivo. Debía ser una obra maestra de la crueldad, un castigo que no solo los destruyera, sino que los hiciera probar su propio veneno. Joaquín comenzó su labor. Ya no era solo el peón silencioso, era el mensajero de los muertos. Utilizó los miedos y supersticiones de la gente a su favor. No reveló lo que había visto directamente, no del todo. En cambio, en las noches de insomnio, con la mirada perdida en las estrellas, susurraba a Elena y ella a su vez a las otras mujeres sobre los sueños que tenía. Sueños de Pablo, que venía a él en la negrura, con los ojos llenos de súplica, señalando los galpones, clamando por justicia. Hablaba de un lamento constante que solo él, Joaquín, podía escuchar, que le decía dónde encontrar lo que nunca debió salir a la luz. Su plan era astuto y lento, como el veneno que se filtra en el agua. Él sabía que los hermanos Montes de Oca eran paranoicos. Siempre estaban en guardia, vigilando cualquier señal de rebelión. Joaquín decidió alimentar esa paranoia, sembrar el terror no en los peones, sino en los opresores. Una de sus observaciones clave fue el horario de entrega de la carne. Los hermanos recibían envíos periódicos de carne de cerdo para la casa grande, y Joaquín notó que estos envíos eran a menudo manejados por el mismo capataz corrupto, un hombre llamado Anselmo, y que los hermanos tenían una preferencia particular por un corte específico que les llegaba en barriles. Pensó en cómo podría manipular esto. La idea de que los Montes de Oca usaran los restos humanos para cualquier fin, incluso para alimentar a sus cerdos, era la base de su leyenda del pozole humano. Un día, Joaquín encontró la forma de obtener una pequeña cantidad de los restos de huesos semiprocesados del galpón, restos que habían sido triturados y hervidos, pero que aún conservaban la forma esquelética suficiente para ser identificados. No fue fácil. Tuvo que esperar el momento justo, cuando los galpones estaban desocupados y las guardias relajadas. Con un miedo que le helaba hasta los tuétanos, se escabulló y recogió algunos fragmentos diminutos, apenas reconocibles, pero con una textura inconfundiblemente humana. Los escondió cuidadosamente. Luego comenzó a aplicar presión psicológica.
Con su conocimiento de la hacienda, Joaquín, de forma anónima, empezó a dejar pequeños presentes macabros. Un trozo de hueso roído, envuelto en un pañuelo sucio, apareció en el establo personal de Ramiro. Un diente humano en el escritorio de Leopoldo, mezclado con sus papeles de contabilidad. Cada regalo venía con una nota anónima, escrita con letras deformes, que decía: «La carne tiene memoria». El pozole los busca. Los hermanos, acostumbrados a infundir terror, empezaron a sentirlo en carne propia. Las miradas de sus peones, que antes eran de sumisión, ahora les parecían cargadas de un conocimiento oculto. Los olores de los galpones, que antes eran el secreto de su poder, ahora les parecían un recordatorio constante de su crimen. Ramiro se volvió más violento, golpeando a los peones por cualquier insignificancia, mientras Leopoldo se encerraba en su estudio, obsesionado con encontrar al autor de los mensajes. El plan de Joaquín entró en su fase final. Los Montes de Oca tenían una festividad anual en la hacienda, una especie de celebración falsa para aparentar benevolencia, a la que invitaban a algunos funcionarios del gobierno local y a hacendados vecinos. Era su oportunidad. Joaquín se había dado cuenta de que los hermanos utilizaban una parte de los galpones como una especie de almacén para carne y otros productos antes de ser distribuidos o vendidos, y que a veces, por descuido, las cosas se mezclaban. Días antes de la fiesta, Joaquín ejecutó la parte más arriesgada de su plan. Recordando cómo habían tratado el cuerpo de Pablo, Joaquín, en una noche oscura y lluviosa, entró una vez más en los galpones. Esta vez llevaba consigo los fragmentos de hueso humano que había guardado. Sabía que los hermanos Montes de Oca eran tan despreciables que solían usar los restos de sus víctimas para alimentar a sus cerdos, y que parte de esa carne de cerdo se vendía a mercados cercanos, incluso a veces se procesaba para el consumo en la propia hacienda. Joaquín se enfocó en un gran barril que sabía contenía carne de cerdo preparada para el consumo de la casa grande y para la venta. Con manos temblorosas pero resueltas, mezcló los pequeños fragmentos de huesos humanos, molidos hasta ser casi irreconocibles, en la carne de cerdo que estaba destinada para el consumo de los invitados en la fiesta. No buscaba que se comieran restos enteros, sino que las partículas invisibles, la sutil contaminación, la terrible verdad detrás del mito, saliera a la luz. Su objetivo era la exposición, la revelación, no necesariamente un envenenamiento literal. Además, tomó una porción un poco más grande de estos restos y los depositó discretamente en un lugar clave de los galpones, un lugar donde los sirvientes solían preparar y cortar la carne. Quería que la evidencia estuviera allí esperando ser descubierta. El día de la fiesta llegó. La casa grande resplandecía, adornada con flores y música de mariachi. Los invitados, entre ellos el prefecto político de Uruapan y un par de influyentes terratenientes, reían y brindaban. Joaquín, con su familia, observaba desde la distancia, con una mueca de anticipación apenas perceptible en sus labios. El momento culminante llegó durante la cena. La especialidad del día era un estofado de cerdo con chiles, una receta muy apreciada por los Montes de Oca. Los invitados comían con entusiasmo. Joaquín observaba a Leopoldo, que a pesar de su habitual compostura, parecía más tenso de lo normal, con la mirada vagando hacia los galpones. En el pico de la celebración, uno de los sirvientes de la cocina, un hombre viejo y de confianza de la hacienda, salió corriendo de la cocina con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Murmuraba incoherencias, señalando la carne que acababan de servir. Su pánico era contagioso. El prefecto, alarmado, le preguntó qué sucedía. El viejo sirviente, con voz temblorosa, apenas logró articular: los restos, en la carne, en el galpón, son de hombre. He encontrado huesos pequeños como de dedos. Al preparar la carne, el terror se apoderó del comedor. Las risas murieron. Los Montes de Oca intentaron silenciarlo, Ramiro con gritos, Leopoldo con una frialdad letal, pero era tarde. El sirviente había trabajado en la hacienda toda su vida, sabía distinguir la carne y los huesos. Su terror era genuino. El prefecto, un hombre de leyes a pesar de la corrupción de la época, no pudo ignorar la acusación. Ordenó una inspección inmediata de los galpones. Mientras la gente se dispersaba en pánico y repulsión, Joaquín se deslizó entre la multitud. Ya había cumplido su parte. Los sirvientes, guiados por el viejo, fueron directamente al punto donde Joaquín había dejado los fragmentos de hueso más grandes. Y allí, entre los restos de la carne de cerdo destinada a los invitados, encontraron la prueba. No había lugar para la duda.
Eran huesos humanos, diminutos pero inconfundibles. La noticia corrió como un incendio en la seca Michoacán. Los rurales, que antes habían hecho la vista gorda, se vieron obligados a actuar. La investigación oficial, aunque quisieron suprimirla, fue inevitable. La prensa local, sedienta de escándalo, no tardó en publicar titulares escandalosos, aunque velados, sobre los extraños sucesos en la hacienda San Miguel. El rumor del pozole humano dejó de ser un simple murmullo, se convirtió en una verdad incómoda y repugnante que salía a la luz. Los hermanos Montes de Oca, con su poder y su crueldad, no pudieron escapar a las consecuencias. La exposición pública fue devastadora. Los otros hacendados, temiendo que el escándalo salpicara sus propios dominios y revelara la fragilidad de su impunidad, les retiraron su apoyo. El prefecto, bajo la presión popular y la vergüenza social, ordenó su arresto. No hubo juicio público en la medida que Joaquín deseaba, el sistema no lo permitía. Pero la ruina de los Montes de Oca fue absoluta. Sus tierras fueron confiscadas por el gobierno bajo pretexto de malversación y crímenes contra la humanidad, y sus nombres, una vez símbolos de poder, se volvieron una mancha de infamia. Ramiro, el Bruto, se volvió loco en prisión, sus gritos resonando con las palabras pozole y carne, hasta su muerte por una fiebre desconocida. Leopoldo, el Calculador, fue enviado a la infame prisión de San Juan de Ulúa, donde se desvaneció sin que nadie volviera a saber de él. La gente decía que había sido devorado por el mar o que los fantasmas de sus víctimas lo habían reclamado. La hacienda San Miguel nunca volvió a ser la misma. El terror se disipó, pero una sombra, una memoria macabra, permaneció en sus campos. Joaquín, el peón silencioso, nunca reveló su papel en la caída de los Montes de Oca. Volvió a su vida, a su familia, pero con la carga de lo que había visto y lo que había hecho. A veces, en las noches tranquilas, Elena lo encontraba mirando el fuego, con una expresión distante, los ojos de un hombre que había descendido al infierno y había regresado, no sin dejar parte de su alma allí. El sabor de la venganza era agridulce, pero el peso de la justicia para Joaquín era un consuelo que le permitía dormir un poco mejor en la atormentada tierra de Michoacán. La leyenda de los diabólicos hermanos que convertían peones en pozole humano se quedó grabada en la memoria colectiva de la región. Un escalofriante recordatorio de lo que las autoridades quisieron ocultar y de lo que la oscuridad humana es capaz de engendrar. Contador de caracteres 30.045.